interpretando a Ruca en Vecinos, y quiero invitarlos a todos para que naveguen en la nueva página www.caracoltv.com. Dirige Darío Fernando Patiño. Conduce Jorge Alfredo Vargas. Buenas noches, un saludo muy especial para nuestros televidentes dentro y fuera de Colombia que nos siguen a través de Caracol Internacional y de nuestra página de internet www.caracoltv.com. Hoy con un experto que analiza el triste récord colombiano de ser el mayor productor de cocaína del mundo, con otro que nos explicará desde Caracas las implicaciones del triunfo de Chávez, y con Tola y Maruja que andan buscándole trabajo a Tribilín, un ilustre desempleado de Disney. Se enciende el radar. ¿Qué tan equivocada es la lucha antidrogas? ¿Por qué Colombia es el país que más cocaína produce si hay otros que también podrían hacerlo? Francisco Tumi, uno de los mayores expertos en el tema, le responde a María Elvira Samper si es o no posible salir del infierno en que hemos vivido. ¿Quién ganó realmente en Venezuela? ¿Por qué, a pesar de la victoria de Chávez, la oposición también reclama un triunfo? ¿Esa fiebre reeleccionista contagiará a Colombia? María Emma Mejía consulta a uno de los más respetados observadores del acontecer venezolano, el director de Data Análisis, Luis Vicente León. Una explicación oportuna y necesaria. Uy, ¿Vites que los de la FARC están matando a cuchillo? Figúrate, a cuchillo. Y son tan cínicos que dijeron que precisamente es un cese al fuego. El radar ya está encendido. Un trono lamentable. Así tituló El Espectador hoy el informe de Naciones Unidas, según el cual Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo, con 600 toneladas en el último año evaluado. Pero al mismo tiempo, el país está a la cabeza de las interdicciones y de la destrucción de cultivos. Entonces algo tiene que estar fallando. 3 expresidentes latinoamericanos proponen replantear la lucha antidrogas, pero el gobierno colombiano rechaza esa hipótesis. ¿Por qué Colombia es el mayor productor si otros países podrían ostentar ese dudoso honor? ¿Somos propensos a lo ilegal? Pues a propósito de estas noticias y estos interrogantes, María Elvira Samper, editora de Cambio, consultó a Francisco Tumi, una de las mayores autoridades en el tema, como quiera que fue coordinador del último informe mundial de drogas de Naciones Unidas. María Elvira Samper entra al radar. Doctor Tumi, no acabó la Comisión Latinoamericana de Drogas y Democracia de pronunciarse y el presidente Uribe cerró filas en contra, reunió a su bancada e insiste en que hay que volver a penalizar el consumo mínimo de droga que fue despenalizado por la Corte Constitucional en los años 90. Creo que cerró de tajo la posibilidad de un debate público desprejuiciado sobre las conclusiones de la Comisión. ¿Y usted cómo analiza en general el informe y las conclusiones de la Comisión encabezada por los expresidentes Zedillo, Gaviria y Cardoso? Pues la conclusión mía es que la Comisión ha sido muy tímida. Básicamente concluye que hay que atacar mucho más el narcotráfico, lo cual tiene mucho sentido para Colombia. También hay que modificar un poco las políticas de erradicación y ataques al campesinado, lo cual también tiene sentido. Hay que darles alternativas a los campesinos, sí, para que no hay que buscar formas de, bien sea controlar la expansión de la frontera, traer esta gente a algunas ciudades. Básicamente se trata de educar a los hijos para que no se repita el ciclo, y luego los otros temas son de la Comisión, tienen que ver con formas de manejar el consumo, básicamente, de que hay que tratar de enfatizar tratamiento, rehabilitación, prevención. Es decir, ver al que consume droga no como un criminal y como un asunto de policía, sino como un asunto de salud pública. Sí, es cierto que violan la ley, pero hay un problema de salud pública, y eso se ha hecho especialmente dramático en el caso del SIDA, que se transmite a través de las jeringas y las agujas. Lo que es claro es que el problema de la droga es multifacético, además de multinacional, y que el enfoque prohibicionista es un enfoque simplista. Es un enfoque que se basa en un paradigma elemental, y es que hay unas drogas que solamente se pueden usar médicamente o para investigación científica, que no puede haber ningún uso que sea ritual,
a pesar de que el alcohol se use en muchas religiones, por ejemplo, o para experimentación de la gente, o simplemente para tratar de divertirse. Eso está prohibido. Sería simplista también, digamos, la conclusión de la comisión y de algunos enfoques en algunas políticas de algunos países de que hay que darle prioridad a la política, a la reducción del daño. ¿Eso también es simplista o no, es yo parte creo que esa es una forma, es decir, hace 20 años se hablaba, algunos académicos hablaban de legalizar en Estados Unidos. Eso ya se acabó, no hay forma de avanzar allí. Se ha aceptado que de lo que se trata es de vivir con un prohibicionismo que sea más humano. Y la reducción de daño va hacia allá. El tabaco es la sustancia psicoactiva que más causa muertes en el mundo, y el alcohol está asociado a los accidentes, al 44% de los accidentes. Abuso sexual, exacto, pero está aceptado socialmente y su consumo es masivo y precoz. Es un exabrupto hacer un paralelo en el caso del alcohol y el tabaco con la marihuana, que es la que propone legalizar el consumo mínimo la Comisión Latinoamericana. No es legalizar, ellos no proponen despenalizar, despenalizar. Es decir, hay que dejar claro que la propuesta de despenalización no equivale a la propuesta de legalización. El paralelo para mí es ingenuo, porque niega todos los trabajos que hay en antropología, por ejemplo, que muestran que todas las sociedades han tenido que enfrentarse a algunos comportamientos que la sociedad percibe que van a generarle costos sociales. Y las sociedades buscan formas de control. Lo que pasa es que con el alcohol y el tabaco, la cultura occidental las ha domesticado eso. ¿Y eso es, usted creería que eso es posible, por ejemplo, en el caso de la marihuana? Pero eso toma tiempo. Eso toma tiempo. Son procesos sociales. Sí. Eso no se puede pasar por yo no puedo pasar una ley que diga domestíquese. Domestíquese y cúmplase. Bueno, ¿qué más haría usted? ¿Cómo más ampliar el debate? Bueno, el debate uno tiene que mirarlo como algo multidisciplinario. Este no es un problema económico en el sentido de que la economía no explica la estructura de la producción. Pero se nutre. Se nutre, no, sin duda es un magnífico negocio. Grande, sí, pero el problema que yo encuentro en Colombia no es que Colombia produzca drogas, sino que Colombia concentra la producción de cocaína en el mundo. Y ese análisis no lo hemos hecho, ¿por qué? Porque eso es muy complicado, porque eso implica realmente una autocrítica muy profunda, que es muy complicada de hacer. La gente siempre prefiere culpar al exterior, a la demanda, o que el mundo es injusto, que somos pobres, que no tenemos opciones, lo que tú quieras, cualquier cosa de esta naturaleza. Pero el hecho es que hay unos 30 países en el mundo donde se podría cultivar la coca, y una vez que uno tiene la pasta de coca, eso se puede refinar donde tú quieras. Entonces, si el fenómeno fuera determinado solamente por la rentabilidad, Colombia tendría muchísima más competencia. Entonces, ¿por qué? Yo he intentado explicarlo a través de una historia, de la geografía, etcétera, de un problema en que Colombia no ha generado nunca un proyecto de nación que dé identidad, que aglutine a la gente, que cree un nosotros. Nosotros tenemos 45 millones de yos compitiendo entre todos. Es decir, para mí hay un problema fundamental con las normas de comportamiento en Colombia. Por eso yo creo que, en el fondo, cuando se declara globalmente algo ilegal, fácil de producir, si eso se concentra, se va a concentrar en países donde sea más fácil hacer cosas ilegales. Es lo que sucede. Donde impera la ley del avivato. Pues entonces surge porque, es decir, el colombiano, el avivato es alguien que mira al mundo, lo ve totalmente injusto y ve que esto es una competencia a ver cómo diablos yo puedo sobrevivir y yo gano. Y ese es el gran problema que tenemos. Uno diría entonces que la solución es de largo plazo y de generaciones, y que tendría que empezar por un proceso educativo y cultural muy de fondo. Exacto, pero además también hay que aceptar, por ejemplo, la élite colombiana tiene que aceptar que se requieren reformas.
En Colombia siempre se le ha sacado el cuerpo. Empezamos por la reforma agraria. Sí. Hay que aceptar que los narcotraficantes, los guerrillos, los paracos, los sicarios, todos gente que nace, crece, se educa, se socializa en Colombia. Es decir, aunque uno no quiera, son producto de la sociedad colombiana. Una artesanía local. Uno no puede seguir pensando es que el Estado colombiano no es parte de eso, o la sociedad colombiana no es parte de eso. Y hay que ver por qué se produce esa gente en un país como este. Claro, y eso es mucho más complicado. Yo no tengo respuestas, yo creo que ese es el debate que hay que dar. Ese es el debate que hay que dar. En el panorama internacional es un hecho que, por ejemplo, en los Estados Unidos hay cada vez más gente, e inclusive más conservadores, que piensan que la política antidroga es contraproducente y que el gasto es imprudente, e inclusive dicen que agencias como el FBI y la CIA están destinando más recursos a la lucha contra el terrorismo que la lucha contra las drogas. Sí, de acuerdo. Esto es cierto y esto favorecería ampliar la mirada sobre el tema de la droga desde la gran potencia. Yo creo que con la administración de Obama se puede empezar a hablar. Este es el primer presidente americano que en su autobiografía, reconoció que de joven había usado cocaína, por ejemplo. Sí, los demás solamente la han olido. Sí, sí. No han aspirado como sí. Clinton, sino una Exacto. chupadita. Sí, pero en principio se acepta eso, es decir, y este es un gobierno con el cual también se puede hablar de que la sociedad americana tiene una cantidad de debilidades que la hace muy vulnerable al consumo. Yo creo que es importante hablar y pensar de sociedades vulnerables. La sociedad colombiana es muy vulnerable a la producción de cosas ilegales. Y la gringa muy vulnerable al consumo. Claro. En ese sentido, y para terminar, ¿usted cree que, aunque tímidas las conclusiones o el informe de la comisión, podrían ser un pequeño paso en esa dirección? Sin duda, y eso yo veo, por ejemplo, el énfasis en Brasil, en el Cono Sur, sobre un tratamiento al consumo mucho más razonable. Es decir, es claramente que los presidentes están preocupados, es una comisión de gente seria, sin duda, consciente, no se le puede alegar que tienen intereses. Sí, ni en laboratorios, ni cosas, sí. Y es algo que ojalá se pueda abrir al debate. Bueno, muchas gracias. No, a usted. Hay esperanzas, por lo menos hay esperanzas. La otra noticia de la semana, que amerita aún mucha evaluación, es el triunfo de Chávez en Venezuela. La vía libre para modificar la Constitución y presentarse indefinidamente como candidato presidencial. Pero a pesar de la euforia oficialista, hay voces autorizadas que consideran que la oposición tuvo un triunfo histórico. ¿Cómo así? Eso nos lo tienen que explicar. Por eso le pedimos a María Emma Mejía que consultara nuevamente a un personaje al que ella acude y que tiene todo el respeto. El director de la firma encuestadora Data Analysis, el doctor Luis Vicente León, que por cierto salió muy acertada en la pasada contienda. Al fin de cuentas, como dice María Emma, ya llevan 14 elecciones en 10 años y eso pues da experiencia. La explicación que viene es muy oportuna y muy necesaria para los colombianos. María Emma Mejía entra al radar. Le quería preguntar, ¿qué significa este resultado para Venezuela, el triunfo del presidente Chávez? Creo que es muy importante entender que el presidente Chávez logró quizás uno de los elementos centrales de su búsqueda revolucionaria. Es decir, la revolución exige la permanencia del presidente Chávez en el poder. Y la única manera de que permanezca establemente es que sea elegido por el pueblo, que le dé esa validación democrática, o por lo menos de democracia procedimental, y para eso tiene que cambiar, o tenía que cambiar, la Constitución venezolana. Lo intentó en el año 2007 y no lo logró, y en esta oportunidad estaba en su segunda posibilidad. Además ha ganado de una manera importante, con una diferencia de cerca de 9 puntos porcentuales, que representan un poco, alrededor de 1.200.000 votos, lo suficientemente contundente como para decir que Chávez regresa a controlar la situación política venezolana. Pero si fuéramos a hablar de la oposición, eso que Teodoro Petkov ha llamado un triunfo que superó, dijéramos, ese techo histórico de 5 millones de electores, ¿quiénes son?
Sí, la mayoría de la población que votó en contra de la enmienda constitucional está muy vinculado básicamente a la población que rechaza también la propuesta del presidente Chávez, que rechaza incluso su liderazgo y que eventualmente siente que hay una necesidad de cambio. No podemos básicamente graficarla o caricaturizarla fácilmente. No podemos decir, por ejemplo, que este es, como dice el presidente Chávez, élite, la oligarquía venezolana. Pues la verdad es que si el 45% de la población que votó en contra de la enmienda fuera la oligarquía o los ricos, la verdad es que valdría la pena votar permanentemente por el presidente Chávez, porque sería un país bastante rico, ¿no? En la práctica, 45% de la población es la mitad del país. Pero esa oposición, ¿le podríamos poner un nombre? ¿Podríamos profundizar un poquitico? Porque finalmente es la que le va a tener que ganar a Chávez en 4 años. Bueno, esa quizás es la pregunta más importante, ¿no? Desde el punto de vista de tamaño, la oposición tiene un tamaño suficiente para hacer un peligro electoral para el presidente Chávez, no solamente en el año 2012, que es cuando se elige como presidente otra vez, sino el año que viene, cuando se escoge la Asamblea Nacional, que es el Congreso venezolano, y que ahí el tema se le puede complicar. Ahora, el problema no es de tamaño. Sí, el problema no es el tamaño, el problema es el líder. La oposición está ahí de manera absolutamente natural. El único líder de la oposición es Chávez. La oposición vota en contra de Chávez, no vota a favor de nadie, no sigue a nadie en particular. Los líderes opositores son bastante pequeños, son líderes muy interesantes desde el punto de vista de su trabajo, apoyan, organizan, pero ninguno enamora a la población. Pero dijéramos, yo lo entiendo bien, tal vez de los dirigentes antiguos, de los viejos partidos, no. Pero hay un nombre, estos Stalin o López, estos jóvenes que uno vio con el semejante protagonismo, o gobernadores, ¿podrían tener un chance? No, yo creo que justamente ahí donde estás tocando está la fuente principal de posibilidades. Yo me refería a los líderes tradicionales, que son los que están dirigiendo sus partidos, que han sido candidatos presidenciales. Eso está bastante debilitado, en mi opinión. Y luego los líderes estudiantiles, quizás muy jóvenes, pero muy emocionales. Y creo que ese tema de emoción, ese tema de despertar conexiones, va a ser muy importante en la consolidación de un líder a futuro. El efecto que tiene para Colombia. Usted sabe que respiramos, dijéramos, los dos países al mismo tiempo. ¿Qué puede pasar? Aquí se habló mucho de ese efecto de reelección. ¿En Colombia o en América Latina se nos va a pegar? ¿Es como un efecto contagio? Bueno, yo creo que el efecto es mucho más directo sobre los países de la órbita más cercana al presidente Chávez, el caso de Bolivia, el caso de Ecuador, el caso de Nicaragua, donde probablemente ellos van a seguir de inmediato lo que hicieron ya con las constituciones, con las asambleas constituyentes, etcétera. En el caso colombiano, bueno, la verdad es que el presidente Uribe no necesita mucho el ejemplo del presidente Chávez. Él ha estado básicamente de alguna manera detrás de la idea de una tercera reelección. Si el pueblo colombiano se va básicamente a seguir por esto, no estoy muy seguro. En todo caso, siempre es interesante para todos ellos ver que el país, que Venezuela, ha apoyado una idea de reelección, e incluso pudiera ejecutarse en Colombia una especie de sentimiento de que vale la pena seguir teniendo a Uribe para poder enfrentar a lo que de alguna manera es un actor no amigable hacia el futuro, ¿no? No le quepa la menor duda que eso es lo que se está proyectando aquí, pero de verdad muchas gracias, Luis Vicente León, Data Análisis. Siempre que tengamos elecciones en Venezuela, que son cada tanto, ahora lo vamos a tener y a consultar. Muchas gracias por acompañarnos esta noche desde el radar y bueno, seguiremos al tanto. Será un placer. ¿Será que se necesita un mismo presidente para enfrentar eternamente a Chávez, como lo sugiere Luis Vicente? Pues ahí les queda el punto, porque ahora llegan las señoras que a propósito estuvieron muy chavistas el martes, doña Tola y doña Maruja. Tola y Maruja entran al radar. Este caracol sí está más lejos que Gustavo Petro del Polo. Sí, está lejos, pero ¿qué pasó? ¿No eran dos? Tribilín. ¿Tribilín? Ay, salúdelo. ¿Tribilín? ¿Qué hay, Tribilín? En inglés. En inglés. ¿En inglés? Muy educado. Hello. Y habla muy bien inglés. Habla muy bien, sin acento. Sin acento, ¿no? Muy bien. Es como un costeño, ¿no? Ay, Miki Alfredo. ¿Cómo? Miki Alfredo. Rendídase, buscándole trabajo a Tribilín. ¿Y ustedes por qué andan en él? Es que vos no supiste, Jorge, es que ya la recesión llegó a Walt Disney.
No. Sí, y entonces están echando gente, están recortando personal. La próxima película de Blancanieves va a ser Blancanieves y los 3 enanitos y medio, ¿cierto? Sí. Eso está de Reduce manera. nómina. Eso está, sí, y el pobre Tribilín lo estamos ayudando porque le tocó venirse de Disneylandia por el hueco. Imagínate. Ve, Jorge, vos que estás tan bien relacionado. Sí. Jorge está muy bien relacionado, Jorge. Es amigo de José Otulio. Vos que estás tan bien relacionado, Jorge, ayúdanos a colocar a este muchacho, hacernos el favor. Hacernos el favor, ayúdanos a colocar. ¿Dónde? ¿Quién caracol? Pregúntale a Tribilín que si tiene libreta militar. ¿Duyu tiene militar libre? No, que los perros no pagan servicio militar porque todos tienen la pata plana. Pero toda la traducción muy bien. Ay, Jorge, ve. ¿Qué? Y aquí en el radar. Ay, pero... Trabajo aquí en el radar. Más. Aprovechamos y sacamos del todo a Paulo Lacerna, ¿cierto? Ay, señora, por favor. Sí, Tribilín podía hacer notas de perrodista, ¿cierto? Pues una propuesta, vamos a decirle a Darío Fernando. Vea, es que hoy estuvimos repartiendo hojas de vida de Tribilín hasta en Invías. En Invía. Hay una vacante en Invías. Sí, sí, qué Hola, bueno. se me acaba de ocurrir, ¿qué tal Tribilín de candidato presidencial del Polo? No me choca porque sería un candidato de unidad porque Tribilín no simpatiza ni con las FARC ni con el establecimiento. Ah, claro, no tiene Oíste, Jorge, ¿verdad? ¿Por qué le dicen establecimiento al régimen? establecimiento. Bueno, eso es viene atrás, ¿no? El establecimiento como Estado, ¿no? Es un Dejemos lo que se defienda en comerciales. Sí, les busco la definición. Les voy explicando. Vamos a comerciales y estamos buscando puestos, trabajo para Tribilín. Están buscando las señoras. Que lo muestren, ¿no? Tribilín, con esa cabezota podía ser cabecilla de las farcias. Regresamos en segundos. Ay, hombre, pero muy amigos usted. Y usted habla muy bien. Háblele. Alce una pata. Usted está en las coordenadas correctas. Usted está viendo el radar. Y seguimos en el radar con la señora. ¿Qué pasó con Tribilín? Tribilín, ya le conseguimos trabajo. ¿En comerciales? En comerciales. Aquí hablamos con Paulo Lacerna. Sí. Tribilín va a empezar a trabajar mañana aquí en Caracol. Va a ser presentador deportivo en las noticias de las 7. Deportivo. ¿Verdad? ¿Quién de nosotras le da la noticia a Javier Hernández Bonet? No, pero sí, Javier. ¿Y ahora qué se va a poner a hacer? ¿Verdad que se va a poner a hacer ya Javier? Ay, pues que siga vendiendo sus CDTs. Pues sí, también es cierto. No, pero ¿cómo no? Si Javier, hombre, por favor, ¿cómo le hacen eso, niña? Oíste, Jorge, estuvimos hoy en la marcha de simpatizantes de DMG. De todos los ¿Estuvieron? fanáticos. Sí, gritamos. ¿Cómo es? Sí, alabío, alabado, Dani Murcia, alabado, alabío, alabado. Alabado. Supiste que Murcia mandó una carta a Panamá reclamándole a un abogado 8 millones de dólares que el abogado le tiene. Y le dijo que se los mande ya, que porque no la semana entrante van a ser 16. Ah, sí. Ya le advirtió. Estuvieron en la marcha, ustedes están en todos lados, ¿no? Betola. ¿Qué fue? ¿Y qué pasó con Tribilín? Él tenía permiso del DAS. Ay, verdad. Porque es que Tribilín no tiene permiso del DAS para trabajar en Colombia. No. Ay. Se va a tener que casar con una colombiana. Con cualquiera de las dos. Con cualquier... Ay, mijita, se casará usted, mi querida, porque a mí no me gustan los perros, que los perros le dejan a uno la espalda llena de pelos. A mí no me gustan los perros. No. Qué rajada. ¿Veis, supiste de esa pastilla? Esa pastilla que inventaron. Que para borrar los malos recuerdos. Ah, sí. ¿Supiste? Sí. Borra los malos... Vos deberías tomar maruja. Vos que votaste por Pastrana. Deberías tomar. Borra solo, es selectiva, ¿no? Tú acordate pues de la marcha de mañana. De mañana, marcha de mañana. Es una marcha para pedir que le pongan a las marchas pico y placa. ¿Las marchas pico y placa? Claro, para que se turnen, sí. No todas las marchas al mismo día. No, todas al mismo día no se puede. Claro, las marchas por turnos, no bloquear. Claro. Bueno, buena idea, vamos a ver. Les tengo frase. A propósito de Tribilín, su trabajo. De Stendhal. El trabajo aleja de nosotros 3 grandes males: el tedio, el vicio y la miseria. ¿Y la miseria? Y la miseria. Tedio, el vicio y la miseria.
El trabajo, hay que trabajar. Que uno se envicia en ganarse un sueldo miserable, eso. No, pero tampoco. Señoras, nos vemos el martes. Nos vemos el martes. Pero el radar sigue encendido porque mañana también es radar y aquí los esperamos. Chao, señores. Sí. De Tribilín también. De Tribilín hubiera también trabajado en, no, pero, en la, de contador del referendo. Sí. Ahí se pudo haber trabajado. No, o que reemplace a Pablo en las notas. Está llamando a Javier Hernández. Sí, claro. Y los dos no pueden preguntar.